Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 37. Eliú destaca el poder de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, alabado sea tu santo nombre. Nos disponemos a abrir tu palabra para estudiar este capítulo del libro de Job. Solicitamos que nos acompañes, que sea nuestro guía y maestro, que nos ayudes a entender tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que el capítulo 36 y 37 se registra el cuarto discurso de Eliú y no existe división natural entre ellos. Eliú prosigue con la figura de la tormenta eléctrica para describir el poder de Dios. Debemos tener presente algo del discurso de Eliú que debe llamarnos la atención. Cuando presentamos solo la justicia de Dios y enfatizamos su poder, lo hacemos con el objetivo de resaltar el castigo de los impíos y la destrucción de los malos, pero nos olvidamos de mostrar su misericordia, su deseo de salvar, su amor y su benignidad. Aunque lo que digamos de la justicia puede ser verdadero, pero si no presentamos la descripción completa del carácter de Dios, estamos presentando una distorsión de Dios. Estamos haciendo la obra del diablo, que presenta a un Dios caprichoso, injusto, exigente, que da leyes que no se pueden observar. Esta tarea es tratar de desdibujar el carácter de Dios. Cristo vino a esta tierra a deshacer las obras del diablo, a dar a conocer no solamente un Dios justo, pero también a un Dios de amor, de bondad, de misericordia, perdonador y redentor. Esta debe ser nuestra tarea, mostrar a un Dios que no solo es justo, sino también benigno, amoroso y misericordioso. A ese gran Dios es que debemos presentar a las personas para que se rindan a sus pies. Sigamos con el discurso de Eliú. Él sigue describiendo el poder de Dios. Leamos los versículos 1 al 13. Dice: Por eso también se estremece mi corazón y salta de su sitio. Oíd atentamente el fragor de su voz, el estruendo que sale de su boca. Por debajo de todos los cielos lo dirige y su luz alcanza los confines de la tierra. Después de ella suena un bramido, truena él con voz majestuosa, se oye el trueno y no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque le dice la nieve, cae sobre la tierra, y también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace que el hombre se retire para que todos los mortales reconozcan su obra. Las fieras entran en sus guaridas y permanecen en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío, de los vientos del norte. Por el soplo de Dios llega el hielo y la extensión de las aguas se congela. Él llena de humedad la densa nube y con luz desvanece la niebla. Asimismo, conforme a sus designios, las nubes giran en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Él les hará venir unas veces como castigo, otras a causa de la tierra y otras por misericordia. En el capítulo anterior describe una tormenta eléctrica y nubes y viento fuerte, y en este capítulo diciendo que le tiembla el corazón cuando oye el estruendo y ve los luminosos relámpagos que cruzan el cielo. Eliú emplea una metáfora donde el trueno representa o describe la voz de Dios. El propósito de esta descripción de la tormenta es abrumar a Job con la majestad y el poder de Dios. Y entonces ahora habla del frío invierno y la cesación de trabajo a la intemperie durante ese frío invierno debido a la nieve, el hielo y los aguaceros. Esta pausa en el trabajo da tiempo para la reflexión y permite conocer mejor a Dios. Y entonces agrega: las fieras entran en sus guaridas y permanecen en sus moradas.
Algunos animales pasan el invierno en un estado de hibernación. Esto es para Eliú una prueba más de la sabiduría de Dios. Él dispuso que los animales pudieran protegerse del frío y subsistan con poco alimento durante la estación donde escasea el sustento. Entonces describe una tormenta de frío. Hace notar que todas estas cosas están bajo el control de Dios y que estos fenómenos naturales prueban su grandeza. Dios es quien carga las nubes con el agua necesaria para regar la tierra sedienta, necesaria en los países orientales. Dios guía a las nubes y las dirige constantemente, y entonces destaca que esas nubes a veces vienen como castigo y otras veces como muestra de misericordia. Las tormentas y los fríos inviernos nos recuerdan que en el mundo ocurren cosas duras, pero que en los buenos propósitos de Dios a veces son para corrección o a veces por misericordia. Entonces ahora Eliú le pide a Job que explique las obras de la naturaleza. Leamos los versículos 14 al 20. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del que es perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como en un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las cosas a causa de la oscuridad. ¿Precisa Él que le cuenten lo que yo digo o que le informen de lo que dice el hombre? Eliú pregunta si Job sabe cómo da Dios sus órdenes o dirige el curso y la secuencia de los fenómenos naturales. En este pasaje Eliú recordó a Job que por cuanto el hombre no puede explicar las maravillas del poder de Dios y del propósito de Dios, entonces debería callar y no contender con Dios. Lo que un hombre tenga que decir contra los planes de Dios no vale la pena decirlo y podría acarrear juicio. Entonces Eliú le dice a Job: muéstranos qué le hemos de decir. Aquí hay visos de ironía. Eliú le pide a Job: si eres tan sabio, muéstranos cómo acercarnos a un Dios tan grande, porque nosotros estamos en tinieblas. Y entonces enfatizó: ¿precisa Él que le cuenten lo que yo digo o que le informen de lo que dice el hombre? Job había expresado el deseo de que Dios lo oyera y le respondiera. Eliú, para reprenderlo por esta presunción, pero sin atreverse a hacerlo directamente, se pone en el lugar de Job y le pregunta: ¿será apropiado que yo exigiera hablar con Dios? Como no lo es, tampoco sería correcto que Job lo hiciera. En el final de este capítulo, Eliú destaca que Dios es grande y debe ser temido. Versículos 21 al 24. Ahora no se puede mirar la luz resplandeciente de los cielos, pero luego que pasa el viento y los limpia, llega de la parte del norte la adorada claridad, la terrible majestad que hay en Dios. Él es el Todopoderoso, grande en poder, al cual no alcanzamos, que a nadie oprime en juicio y en su gran justicia. Lo temen por tanto los hombres, pero Él no estima a ninguno que en su propio corazón se cree sabio. Eliú concluye su discurso con grandes expresiones de la gloria de Dios. La luz siempre es, pero no siempre se ve. Cuando las nubes se interponen, se oscurece el sol en el día claro. La luz del favor de Dios brilla siempre hacia sus siervos fieles, aunque no siempre se vea. Los pecados son nubes y a menudo nos impiden ver esa luz brillante que está en el rostro de Dios. Por eso Eliú le dice: no se puede mirar la luz resplandeciente de los cielos. Quizás se refiere al sol. Si los seres humanos no pueden mirar siquiera el fulgurante sol, menos aún podrán ver a Dios. Y entonces destaca la majestad de Dios a las que todos deberían temer. Y le recuerda a Job que Dios no respeta a los arrogantes. Le dice: pero Él no estima a ninguno que en su propio corazón se cree sabio. Lo que Eliú afirma es cierto. Es una necedad que un ser humano piense comparar su ínfima sabiduría con la de Dios. En esto tiene razón.
Pero Eliú se equivocó al intentar aplicar este principio a Job. La falla de Eliú y de los otros amigos era que juzgaban mal a Job. Este fue el error que cometió Eliú en su largo discurso. Número 1. Por un lado presenta un Dios grande, supremo, poderoso, sabio, que no se equivoca y castiga al impío. En esto quizás no haya cometido errores, pero la manera en que lo aplicó, allí sí está el error, porque muestra a un Dios como el culpable del mal que le vino a Job, y que ese actuar de Dios no puede ser cuestionado sino aceptado. De esta manera atribuye la obra del diablo a Dios. En otras palabras, Eliú se convierte en la voz de Satanás tratando de mostrar a un Dios implacable que actúa caprichosamente. El segundo error que comete Eliú es juzgar a Job, es demostrar que no tiene derecho de reclamar a Dios nada, porque si Dios es justo y poderoso, significa que el castigo de Dios se debe a que Job era soberbio, orgulloso, porque no quiere reconocer sus faltas, no quiere reconocer su pecado, y mientras no se humilla ante Dios confesando su pecado, Dios seguirá castigándole, pero si es capaz de confesarlo, podría ser restaurado. Este juicio emitido por Eliú y sus compañeros es un error por entender mal la justicia de Dios y olvidarse que Dios es bondad y misericordia, incluso con aquel que comete errores. En este aspecto, los amigos de Job se vuelven instrumentos de Satanás para que Job se apartara de Dios. Recordemos lo que está en juego, querido amigo y hermano. Satanás acusa a Dios, dando a entender que ningún ser humano puede ser fiel a Dios por su libre voluntad. Dios le permite probar la fidelidad de Job. Satanás trae desastre, enfermedad con el objetivo que Job maldijera a Dios, pero Job no lo hace. Entonces trae a sus amigos que le muestran a un Dios implacable que hace tronar el cielo para castigar al impío. Estos amigos no le dan fuerza, no le dan esperanza, sino que lo hunden en la oscuridad, el temor, y lo juzgan equivocadamente. Estos hombres se convierten en instrumentos de Satanás para que Job se aparte de Dios. Ahora, amigos, nosotros conocemos el final de la historia de Job. Él se mantuvo fiel. Por eso, nuestra gran obra es conocer a Dios y confiar en Él, aunque no podamos dar explicación a todo lo que acontece. Confiar en su amor, aunque la noche sea oscura. Eso es fe. Es la fe que Dios quiere darnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.